Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 21 del mes de septiembre del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 32, versículo del 1 en adelante. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagan pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en el lugar, y nuestros hijos quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean toda su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y mirad lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Galaad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Entonces nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y sus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes, los padres de la tribu de los hijos de Israel, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová,
luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, y las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Jobbeja, Bet-Ninra y Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale y Kiriataim, Nebo, Baal Meón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dijo Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ellas. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y las puso por nombre Jabot Jair. Asimismo Nova fue y tomó Kenat y su aldea y lo llamó Nova conforme a su nombre. Vemos cómo inicia ya la repartición de la tierra. Los hijos de Rubén y de Gad, o sea, las dos tribus, piden el lugar antes de pasar el Jordán, parte de Israel, de lo que era la media luna fértil, la tierra prometida. Piden esa porción ellos por su ganado. Pero Moisés les hace ver, pues, verdad, que como hermanos, como pueblo, tienen que estar unidos y luchar para que todos puedan conquistar. Entonces Moisés les hace ver, pues, que el hecho de desalentar al pueblo no le gusta a Dios y que hay un castigo, que por esa misma razón tuvieron que vagar 40 años en el desierto por haber desalentado al pueblo de Israel cuando fueron a reconocer la tierra. Y eso no le agradó a Dios y por esa razón, pues, los condenó a andar errantes durante 40 años en esos desiertos hasta que esa generación muriera. Ahora, la repartición de la tierra de Israel a cada una de las tribus comienza desde este momento, pero van a tener que ir a pelear por esas tierras para reconquistarlas y ser como Dios les había prometido. Esa es su tierra prometida. Hermanos, hoy en día no estamos peleando tierras, pero sí estamos teniendo luchas internas. Cada uno de nosotros tenemos luchas, cada uno de nosotros tenemos dificultades. Es hora que como hermanos, como cristianos, comencemos a unirnos en un clamor hacia Dios por las necesidades de los demás, por la paz en el mundo, por la paz en el país donde vivimos, por la paz en el lugar donde habitamos, en la comunidad, en la colonia, en el lugar donde estamos. Hemos de aprender a ser unidos para poder alcanzar aquellas metas. Hay metas personales y hay metas en conjunto. Entonces tenemos que aprender, así como a ellos iban todos a luchar, porque todos iban a pelear por conquistar la tierra. En la medida que fuera siendo repartida, iban a continuar todos hasta recuperar la tierra que Dios les había entregado. Entonces, unámonos en oración, oremos por las necesidades de los demás, oremos por las enfermedades de los demás y vamos a darnos cuenta cómo Dios nos bendice y sobre todo nos fortalece. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.